placer enorme poder compartir con ustedes este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración a nuestro Padre, a nuestro Rey, a nuestro Libertador, a nuestro Salvador, a nuestro amado Jesús. Hoy yo te invito que en este tiempo abras tu corazón para que todo lo que en él hay se disponga a alabar, para que todo lo que haya en tu corazón, en tu mente, se disponga a exaltar y a engrandecer el gran nombre de Jehová. Hoy te invito a que derrames tu corazón delante de él en alabanza, en cántico nuevo, que permitas que su espíritu obre en este momento, en cada casa y donde estás, en ese sitio especial donde estás escuchando esta alabanza. Permitas que el Espíritu de Dios esté ahí, sea quien dirija tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tus sentimientos, que dirija tu corazón. Vamos a darle honra, vamos a darle alabanza, vamos a darle exaltación al único nombre que fue dado a los hombres en el cual hay salvación, a Jesús. Y quiero arrancar citando el Salmo 92, que dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es que es espectacular poder venir a tu presencia, Señor, y alabar de tus obras, hablar de tu gran poder, hablar de tu santidad, hablar de tu gran misericordia, Señor, hablar de tu gran amor. Es bueno alabarte, Señor, es bueno exaltarte para nosotros, es bueno rendirnos ante ti, oh Dios. También el Salmo 95, quería mencionárselos, quería decirles que dice el Salmo 95: venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Así que disponte este momento para entregarte, para entregar tu mente, entregar tu corazón y exaltar y alabar al único que merece la gloria, al único que merece el honor. Alabado sea el Señor y exaltado en este día. Acompáñame. Es momento de alabanza, es momento de adoración, es momento de venir a su presencia a cantar salmos a su nombre. Ven, es hora de adorarle. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.
que vengas ante su presencia a adorarle, a exaltar su gran nombre. Es nuestro Dios, es nuestro papá, grande en misericordia, grande en amor, perdonador, lento para la ira. Él espera por ti, espera que abras su corazón a Él, espera que confieses su nombre, espera y no rechaza un corazón constrito y arrepentido. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, es nuestro libertador, es la roca, es nuestro refugio, es todo para nosotros. A ese le cantamos el día de hoy, a ese le exaltamos, a ese alabamos y damos cánticos nuevos, a ese nos rendimos el día de hoy, porque solo a Él le he de alabar, solo a Él le he de exaltar, al Dios grande, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy yo te invito que dejes todo y que vengas ante tu presencia, que dejes la carga que tienes, que dejes la preocupación que tienes, que dejes todo atrás y vengas a Él, porque Él es quien te llena de bendiciones. Es Él el que puede sanar tu vida, es Él el que puede liberar tu vida. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Yo te invito a que escojas su amor. Eres rey, 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 eres rey. Exaltado seas, oh Señor, maravilloso, grandioso, Señor. Bueno es alabarte, como dice el Salmo 92, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es alabarte, bueno es cantar salmos a tu nombre y reconocer lo maravilloso, grande y poderoso que eres, Señor. Gracias, Padre amado, te amamos, te bendecimos, te damos gloria, Señor, y queremos seguir alabándote, queremos seguir hablando de lo que eres, Señor, de que eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso, Señor. Bendito seas, Jehová, como dice el Salmo 144, bendito seas mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. A ese alabo el día de hoy, a ese Dios poderoso, a ese Dios grandioso, a ese Dios maravilloso, exalto el día de hoy y te pido que me acompañes y le alabemos juntos y hablemos de sus obras, de cuán grandes obras ha hecho en medio de nosotros, de cuáles son sus maravillas, de cómo es Él, un Dios que todo lo da, que nos ama con amor eterno, nos ha amado, nos ha entregado a su único Hijo, para que nosotros tuviéramos redención y pudiéramos ser salvados.
Hoy, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, Señor, con un corazón arrepentido, Señor. Queremos venir a ti, Señor, y decirte que tengas misericordia, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y perdones nuestros pecados. Queremos ponernos a cuenta contigo, Señor, y decirte, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que seas tú quien guíe, Señor, que seas tú quien nos diga el camino que tenemos que seguir, Señor, la senda, Señor, que tu vara, Señor, y tu callado sean quienes nos disciplinen, Señor, y nos lleven por la senda correcta. Hoy te invito, Señor, a que estés en medio de nosotros, en medio de este cántico, en medio de esta alabanza, Señor, y queremos seguir alabándote y exaltando tu gran nombre. Hoy venimos, Señor, delante de ti, con nuestras manos en alto, Señor, como símbolo de nuestra rendición ante ti, Señor. Hoy queremos rendirnos de corazón, con un corazón contrito delante de ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Sabemos que nos amas, Señor, y que con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Con mis manos levantadas, acompáñame hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas todo dentro de mí, Señor. Tu amor, Señor, cubre multitud de necesidades en mi vida, Señor. No me hace falta
necesidad, tú me responderás, porque con amor eterno me has amado, Señor. Me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás, porque me amas. Me amas, Señor. Me amas. Gracias te doy, Señor, por tan inmenso amor. Hoy te damos las gracias, Señor, por tu amor, Señor. Y hoy queremos, Señor, traer delante de ti nuestras ofrendas, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es, Señor. Hoy queremos darte, Señor, con un corazón alegre, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Venimos con un corazón lleno de gozo, Señor, no solo ofrendarte parte, Señor, de lo que tú nos das, porque si bien el Antiguo Testamento, Señor, hablaba sobre una obligación, Señor, y con un porcentaje establecido, hoy, Señor, el diezmo se trata de la gracia, Señor, de dar con la gracia, con el amor con que tú nos has llenado, Señor, y podemos entregar aún mucho más, Señor, podemos dar aún mucho más, Señor, de lo tanto que tú nos has dado, Señor. De gracias recibimos, de gracias damos, Señor, y hoy queremos darte, Señor, parte de lo que nos has dado, no solo en lo material, Señor, sino también, Señor, dedicándote nuestros cantos, dedicando nuestro tiempo, Señor, dedicándonos a la obra que nos has dado, dedicando todo lo que somos productivos, Señor, y en todo, Señor, te queremos diezmar y te queremos ofrendar solo a ti, Señor.
alabanza, por este tiempo de adoración, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el día de hoy que ministre, Señor, a través del predicador, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que entre en nuestros corazones como espada, Señor, de doble filo y que llegue hasta los tuétanos, Señor, para que pueda entrar, Señor, no solo en nuestra mente, sino que baje hasta nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, queremos ser no oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, Señor. Conviértenos, Señor, ayúdanos a convertirnos en el hombre y la mujer que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, te hemos cantado, te hemos alabado y te hemos exaltado. Amén y amén. Buenos días, le damos la bienvenida a todos en esta mañana y vamos a continuar con la serie de prédicas que venimos trabajando. Comenzamos la semana pasada, que es acerca de lo que debe ser la iglesia. Y bueno, vamos a entregarle este tiempo a Dios, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que sea Él dirigiendo este tiempo, que sea su Santo Espíritu tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, y que podamos realmente estar preparados para esa palabra que Él tiene para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, por cada vida, por cada persona que en este momento está escuchando tu palabra, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiando, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, aún tomando control absoluto de cada vida, y que podamos realmente en este día ser ministrados por esa palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, continuamos con lo que es la temática de lo que debe ser la iglesia, ¿sí? La semana pasada hablábamos acerca de que la iglesia fue creación de Dios. Dios planeó crear al hombre para establecer su iglesia, ¿sí? Y el Señor Jesucristo es quien lo establece aquí en la tierra, y el Espíritu Santo es quien dirige realmente la iglesia. Entonces, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de nosotros, cuando nos reunimos, formamos la iglesia. Cada uno somos el ladrillo de la iglesia, cada uno somos el miembro del cuerpo universal de la iglesia, ¿sí? La semana pasada el pastor nos hizo una pregunta y nos decía qué imagen nos venía a nuestra mente cuando escuchábamos la palabra iglesia, ¿sí? Y bueno, hoy podemos hacer esa misma pregunta. ¿Ha cambiado realmente la imagen de lo que significa para nosotros la iglesia acerca de lo que aprendimos la semana pasada? ¿Es una imagen, es un edificio, nos reunimos, o es una simple reunión o actividad de la iglesia? Entonces, cuando comenzamos a cambiar esa imagen en nosotros, es cuando realmente entendemos la misión por la cual fue creada la iglesia. ¿Cuál era el deseo del Señor Jesús? El deseo del Señor Jesús era que nosotros podamos entender cada vez más lo que Él quiere que sea su iglesia. Y es por eso que trabajamos con una palabra que significa eclesia. ¿Qué significa esta palabra eclesia? Significa una asamblea de gente o comunidad llamada por Dios. Y ahí es donde el Señor realmente nos está llevando. Cuando comprendemos que la iglesia o la eclesia fue diseñada para que pudiéramos estar en comunidad. Y se usa para describir a la iglesia del Nuevo Testamento. Y es cuando vemos esta palabra eclesia, se repite más de 114 veces en el Nuevo Testamento. Cualquier palabra que se repita tantas veces es tan trascendental
para tomar en cuenta lo que se refiere, obviamente, lo que se refiere eso. Y ahí vemos la importancia, la suma importancia de lo que es la iglesia. Ahora, ¿por qué se repite tantas veces? Porque realmente es el llamado, la atención que Dios está llamando a cada uno de nosotros para que podamos comprender esa verdad. Eclesia o iglesia se refiere tanto a la iglesia universal como a la iglesia local. ¿Cuál era la idea de Dios? La idea de Dios era formar la comunidad llamada por Dios. Y así que la asamblea no era la clave, el reunir no era la clave era el hecho de que Dios nos había juntado para que viviéramos en comunidad. Ahora, ¿cuál es el énfasis de la iglesia universal? Hablábamos la semana pasada que el énfasis de la iglesia universal es la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque se compone de personas de toda tribu, raza, nación, cultura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la clave de lo que es, o el fundamento, o el énfasis de la Iglesia universal. Tú y yo tenemos unidad con todos los creyentes. Y esto significa unidad no solo con el que viene de otros lugares, sino con todos los que han vivido en todas las épocas. ¿Sí? Y eso lo vemos en la palabra de Dios, en un sinfín de versículos donde nos habla de la importancia de la iglesia. Entonces, la iglesia local, ¿cuál es el énfasis de la iglesia local? Ya vimos que el énfasis de la iglesia universal es la unidad. Y hoy nos vamos a detener en el énfasis de la iglesia local. Y el énfasis de la iglesia local es el ministerio, ¿sí? La iglesia local es el cuerpo de Cristo, ministrando a nuestra comunidad con nuestros dones y cumpliendo nuestra misión de vida. Entonces, qué hermoso saber que Dios nos apartó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que formáramos parte de esta iglesia, ¿sí? Ahora, ya vimos lo que debe ser la iglesia. Hoy vamos a ver lo que es la iglesia desde el punto de vista de Dios y su palabra, ¿sí? Así como la semana pasada veíamos el significado de una palabra que era eclesia, hoy vamos a ver el significado de la segunda palabra que tiene que ver con la iglesia. Y esa palabra es koinonía. Ahora, ¿qué es koinonía? Cuando vemos la palabra koinonía, significa comunión, significa tener compañerismo, compartir y participar en Cristo. Pero antes, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿ok? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Vamos a estar trabajando en este pasaje de la Biblia
y vamos a irlo desglosando poco a poco. Ahora, cuando vemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, vemos lo que es la importancia de la coinonía. ¿Coinonía qué es? Comunión. Coinonía qué es? Tener en común las cosas. Y cuando hablamos acerca de lo que es la importancia de la comunión es ¿qué tenemos en común? Todos aquellos que pertenecemos a la iglesia del Señor. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu Santo. Tenemos en común la salvación, tenemos en común la vida eterna, ¿sí? Esa es la comunión. Como creyentes tenemos en común todas esas cosas. Y el propósito por el cual estamos llamados a pertenecer, a entender que fuimos escogidos para pertenecer a la iglesia del Señor es ese, donde realmente comprendamos qué es lo que nos une, qué es lo que realmente nos mantiene en comunión, ¿ok? Pero también vemos que la palabra koinonía también significa compañerismo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de compañerismo, ¿qué viene a nuestra mente? El reunirnos, el compartir, el salir a hacer reuniones externas de la iglesia o a compartir una comida. No, eso no es el compañerismo desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es la parte de la coinonía, la importancia realmente de la coinonía es que tiene que ser, todo empieza con Jesús y todo termina con Jesús, ¿sí? Ahora, podemos ver qué es compañerismo. El compañerismo es una relación especial donde predomina la armonía y se comparten tiempos juntos y se trabaja con alegría en unidad, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo del compañerismo? El vínculo del compañerismo se manifiesta a través del trato fraternal. Ahora, ¿quién hace posible todo eso? El Espíritu Santo. Una vida en comunión con Dios, una vida realmente rendida a la dirección del Espíritu Santo es lo que hace posible un compañerismo donde podamos ver un trato fraternal. De lo contrario, no va a haber eso. Porque como seres humanos venimos con conflictos, venimos con necesidades, venimos con una cantidad de situaciones que lo que menos estamos es viendo la necesidad que puede tener el otro, que simplemente queremos llenar nuestra necesidad. Entonces, ¿qué vemos? Que ahí es donde viene el trato fraternal, solidario, la confianza y el respeto mutuo entre los miembros que conforman una comunidad, cualquiera que sea, ¿sí? Y si nosotros estamos en nuestros hogares, como matrimonio, como familia, como sociedad, como nación, cuando entendemos, comprendemos que fuimos llamados para ser luz, cuando entendemos y comprendemos que fuimos llamados para que realmente el amor de Dios, la obra de Cristo en nuestra vida se evidencie, ¿dónde se van a ver primero los resultados? En nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar y en la sociedad. Vamos a poder comprender que el respeto mutuo, que aún la confianza, aún el ser compasivos unos con otros tiene que empezar en nuestra casa. Tiene que empezar con el cónyuge, tiene que empezar con los hijos, y tiene que empezar en todos los ámbitos personales de cada uno de nosotros. Si realmente eso no está pasando, se nos va a hacer difícil comprender lo que es la coinonía desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Entonces, en la iglesia el compañerismo no es una opción. Si nosotros podemos hoy definir la palabra comunión, compañerismo, coinonía, tiene que ser una disciplina en cada uno de nosotros. Debemos trabajar en esa disciplina. Ahora, ¿cómo trabajamos en esa disciplina?
¿Cuál es el componente esencial para el cumplimiento de esa misión? Es que hemos sido llamados a vivir nuestra fe y servir en la obra de Dios con nuestros dones y con nuestros talentos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la comunión, del compañerismo y cuando hablamos de compartir y participar en Cristo, estamos hablando de la importancia de saber que todo lo que hacemos, que todo lo que haremos a partir de comprender esta verdad, tiene que estar en Cristo, ¿sí? ¿Qué podemos aún compartir? Darnos apoyo unos a otros, quienes realmente estamos viendo necesidades, darnos, inclusive compartir el dolor, compartir los triunfos, compartir los logros, compartir aún las enfermedades, que podamos nosotros dolernos de saber que eso que está pasando está afectando al cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si uno está sufriendo, el cuerpo también. Y si un miembro está gozoso, si un miembro está alegre, el cuerpo también se va a manifestar, ¿sí? Entonces, la coinonía es una operación en el Espíritu Santo, ejecutada por el Padre para unificarnos en sus propósitos a través de la comunión. ¿Pero qué es lo que realmente es la esencia? La comunión con el Padre para luego nosotros ir al prójimo. No podemos ir al prójimo si realmente no hay una comunión con el Padre, ¿sí? Y por eso podemos hoy podemos declarar que la coinonía no es más que una relación entre amigos. La coinonía es más que participar en una gran cena. La coinonía es más que decir, yo puedo llevarme bien contigo, o yo puedo compartir porque tú te pareces a mí, o que mejor me conviene estar contigo, aún en los ministerios. La coinonía es más que eso. La coinonía es la esencia de que el Espíritu Santo es el que va a ser el complemento para que nosotros podamos realmente llevar ese propósito de vida y esa misión de vida en lo que tiene que ver con la unidad. Entonces, hablamos acerca de que la iglesia universal, la esencia es la unidad, y la iglesia local, la esencia es el ministerio, el propósito de vida aquí en la tierra. Por eso hablamos que la iglesia es, según desde el punto de vista de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo es posible realmente la coinonía? ¿O cómo es posible? A través de la obra sobrenatural de Dios. Esto no lo va a hacer su capacidad. Esto no va a ser posible por lo que usted tiene. Esto solamente es posible a través de la obra sobrenatural de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a desarrollar 5 palabras importantes que nos van a llevar a identificar realmente lo que es la coinonía o la comunión en el cuerpo de Cristo. Estas palabras deben ser vividas en todo grupo pequeño de parte de la iglesia. Usted y yo hoy aún preparemos nuestra mente, nuestro corazón, no perdamos de vista este tiempo, no nos distraigamos con nada, para que el Espíritu Santo pueda ministrar en este momento con cada una de estas palabras. No hay nada que pueda salirse de este enfoque si realmente estamos alineados a la palabra de Dios. Entonces, estas palabras deben ser hechos que caractericen nuestra relación con otros creyentes. Cada palabra que vamos a hablar en esta mañana tiene que usted tomarla y poder revisarlas internamente en su corazón a la luz de la palabra y podamos aún, si lo estamos haciendo, amén. Y si aún no estamos haciendo porque no las comprendíamos o porque sencillamente no las conocemos, hoy el Señor está hablando a nuestro corazón.
Son palabras que deben ser examinadas y aplicadas en nuestra manera de vivir y servir en el cuerpo de Cristo. Recuerden, la koinonía es algo espiritual que se hace visible. La koinonía o la comunión es algo espiritual que se hace visible. No podemos esconder todos esos tesoros y regalos que Dios nos ha dado. Tenemos que hacerlos visibles. Entonces, ¿cuál es nuestra primera palabra? Nuestra primera palabra es ser luz, ¿sí? Esa es nuestra primera palabra. La koinonía o la comunión se caracteriza por ser luz. Ahora, si vamos a Primera de Juan, que ahí estamos todavía, versículo 6 y versículo 7, dice, si decimos que estamos en comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no obramos según la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. No hay verdadera koinonía si no tenemos comunión, primeramente con Dios y luego con nuestros hermanos. ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra es ser luz. Y cuando hablamos de ser luz, es aún escudriñar nuestro corazón y saber cómo andamos, qué hay en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos en las noches que salen las cucarachas, salen los ratones, todos los animales que salen allí en medio de la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando llega el día, cuando se enciende la luz? Todo se dispersa. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando yo ando en luz, cuando tú andas en luz, toda la oscuridad se tiene que dispersar. El pecado, el resentimiento en nuestros corazones, la manera aún en que estamos conduciendo nuestra vida en nuestro hogar, con nuestra familia, en la manera en que estamos manejando nuestras prioridades, todo eso a la luz del Señor se tiene que evidenciar. Entonces, conocer esta verdad no simplemente es mental. Conocemos la verdad de Dios, conocemos que Dios está llamándonos a ser luz, a ser transparentes, a vivir una vida que realmente le agrade a Dios. Pero eso no es simplemente con un conocimiento. Eso tiene que llevar a una acción. Si yo conozco la verdad de Dios, eso me tiene que llevar a una acción. ¿Por qué? Porque ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. El que diga que ama a Dios y al mismo tiempo aborrece a su hermano, está mintiendo. No podemos realmente amar a Dios y aborrecer a nuestros hermanos, a criticarlos, a ser de doble ánimo, aún a conducirnos en situaciones que no están conforme a la palabra de Dios. Y eso lo vemos allí. Entonces, la luz de la presencia de Dios caracteriza nuestras relaciones con los creyentes y vemos las cosas más claras cuando estamos realmente sometidos a la palabra de Dios. Entonces, tú y yo hoy podemos escoger caminar juntos en lugar de andar caminando en la oscuridad. Y aún evalúa y pregúntate tú ahí donde tú estás. ¿Qué realmente puede estar pasando hoy en tu vida? Que conoce que Dios está llamando tu atención, pero realmente no le has permitido al Espíritu Santo que pueda obrar en tu vida, trayendo sanidad, restauración, exhortación, disciplina. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Que esta palabra, que estas 5 palabras que hoy vamos a estudiar en esta mañana, realmente queden en tu mente y en tu corazón. La segunda palabra por la cual hoy estamos examinando es unidad, ¿sí? La koinonía se caracteriza por vivir en unidad, ¿ok? Y lo vemos en la palabra de Dios en Filipenses 2 del 1 al 4. Dios nunca pidió que los cristianos fuésemos iguales. Tú y yo no somos iguales. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir en esta mañana. Dice, lo que sí pidió encarecida y repetidamente en la palabra es que estuviéramos unidos. El Señor quiere la unidad de su iglesia,
no la uniformidad. La unidad es que a través de tus dones, a través de tus habilidades, el Señor va a obrar en la manera que Él ha dispuesto obrar en ti. Y vemos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de otros. Esto es lo que debe ser la unidad. Pero hoy podemos inclusive estar experimentando en el cuerpo de Cristo situaciones que no están dentro de la unidad, como es la ambición, el egoísmo, el querer tener preferencias, el deseo de prestigio personal, el querer aún aparentar ser mejor que los otros, aún tu opinión es más importante. Inclusive cuando lo llevas a tu ámbito personal, qué situaciones en tu vida estás viviendo de una manera egoísta. Siempre hay peligros cuando esos pensamientos y esos deseos realmente están en nuestro corazón. Nos estamos promocionando a nosotros mismos. Es más importante lo que yo hago, es más importante lo que realmente en lo que yo participo y lo que hacen los demás. No son importantes. Lo que otros piensan no es importante. Lo que otros aún están haciendo para mantener la unidad no son importantes. Y ahí es donde el Señor quiere que en esta mañana revisemos nuestro corazón. Realmente cuando hablamos de la unidad, estamos comprendiendo la verdad que hay en esa palabra, en cada uno de esos versículos, o sencillamente por encima de lo que sea, yo voy a lograr, aún en el ámbito de la iglesia, lo que yo quiera, como yo quiera y al precio que sea. Eso lo podemos estar viviendo en el mundo y lo estamos trayendo a la iglesia, ¿sí? No tenemos que ser los mismos para tener unidad. En realidad, lo emocionante acerca de la unidad cristiana es que Dios nos da la habilidad para trabajar como si fuéramos una sola persona, a pesar de que somos tan distintos entre nosotros, ¿sí? Y fue Dios quien nos escogió en darnos diferentes dones y habilidades y talentos. Lo que Dios quiere y busca en nosotros es la unidad. ¿Y dónde comienza la unidad? En nuestra relación con Dios, en nuestra dirección y guía del Espíritu Santo. Cuando realmente comprendemos eso, eso lo podemos llevar a nuestro hogar. ¿Qué está dividiendo nuestros hogares? Nuestra manera de pensar, solamente se hace lo que yo digo. ¿Cómo está realmente evidenciándose la imagen de esa relación con Dios en el medio donde yo me estoy desenvolviendo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cura de la desunión? ¿Qué es lo contrario a la unión? La desunión, ¿sí? ¿Cuál es la cura? Y lo vemos en los pasajes de la Biblia, donde vemos, aún lo primero que vemos en la palabra de Dios es el versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. El hecho de que todos estamos en Cristo, deberíamos experimentar cada uno de estos términos que habla la palabra de Dios, cada una de estas palabras, ¿sí? El poder del amor cristiano es una buena voluntad, invencible, aún donde dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo que tú hagas, hacerlo como para el Señor, no solamente desde el ámbito de la iglesia, sino todo lo que usted haga, sea el mejor cónyuge, sea el mejor padre, sea el mejor hijo, sea el mejor profesional,
sea el mejor amigo, sea el mejor discípulo en todo. Todo hacerlo como para el Señor. Eso es lo que trae la unidad. Cuando mi relación con Dios se va a ver manifestado a través de la luz, ¿sí? El hecho de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es la existencia de la compasión humana, y ahí es donde completamos nuestra comunión. ¿Cuándo completamos nuestra comunión? Cuando realmente cada uno se coloca al servicio de los demás, uniendo, o sea, que la comunión realmente se evidencie en nuestra manera de tratar a otros, en nuestra manera de relacionarnos con otros. Entonces no es una mera actitud del corazón como el amor humano, es la victoria de la voluntad lograda con la ayuda ¿de quién? De Jesucristo. Vuelvo y le repito, ¿podemos hacer esto en nuestra capacidad humana? No lo podemos hacer. Solamente lo vamos a lograr ¿cómo? A través de la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Ya tenemos la primera y la segunda palabra. La primera es ser luz. La segunda es la unidad. Ahora vamos a ver la tercera. La tercera palabra que hoy examinaremos es la aceptación, ¿sí? La coinonía se caracteriza por practicar la aceptación, ¿ok? Y esto es algo muy importante que vamos a hablar en este punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la aceptación, estamos hablando donde independiente de lo que la otra persona pueda ser o hacer desde el punto de vista de Dios, usted y yo estamos llamados a recibirla y aceptarla. ¿Para qué? Para que continúe su comunión con Dios, ¿sí? Y vemos un ejemplo en la Biblia del apóstol Pablo en Filemón 1:17. Este es un hombre, la carta a Filemón, en la casa tienen, cuando tengan oportunidad hoy o mañana, pueden leer todo el capítulo 1 de Filemón. Habla acerca de un hombre llamado Onésimo, que estaba con Pablo en la cárcel. Y Pablo le habla de Dios. Pero este hombre, Pablo conocía a Filemón. Filemón era compañero de ministerio, pero resulta que este hombre, Onésimo, era un esclavo. Y en los tiempos de Pablo, los esclavos estaban allí sujetos. Y este hombre falló y cometió robo. Y es ahí cuando se rebela contra su amo, que era Filemón. Fíjense algo. La palabra de Dios en Filemón 1:17 dice, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, ¿sí? ¿A quién le estaba hablando Pablo? A Filemón. ¿Filemón quién era? El amo de Onésimo. Y Onésimo era el compañero de Pablo en la cárcel que había llegado, había recibido a Jesús y se había arrepentido de su pecado. Cumplió su condena y Pablo lo envía nuevamente a su amo. Ahora, cuando Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo, ¿cómo creen que fue, o cómo creen ustedes que fue la actitud de Filemón? Al ver que este esclavo que le había fallado, nuevamente lo tiene que recibir. Pero hay algo importante en este pasaje de la Biblia, es que Pablo realmente no le está exigiendo a Filemón que reciba a Onésimo, sino que sencillamente le está dando la oportunidad de que sea él quien decida y lo acepte. Y algo importante que le dice, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y ahí es donde comienza el proceso en los corazones. Como seres humanos, realmente cuando una persona falla, cuando en nuestra familia
en el matrimonio hay una falla, hay un error, se cometen faltas, ¿cómo queda nuestro corazón? ¿Cómo realmente se restaura nuestro corazón o esa vida que quizás nosotros también pudimos haber dañado? Y aquí vemos la esencia de lo que es la palabra koinonía en la aceptación. Es de la manera en que nosotros fuimos perdonados, debemos perdonar. Y este hombre vuelve, sale como esclavo, defraudando a su amo, pero vuelve arrepentido, vuelve atrás con una diferencia. Había recibido al Señor Jesús. Y ahí encontramos algo muy significativo, que cuando realmente hay un arrepentimiento, hay un cambio y se puede evidenciar una transformación. Y Dios perdona y aún restaura la vida de la persona que cometió la falta y restaura la vida y el corazón de la persona a quien realmente se tiene que llegar, ¿sí? Entonces, nosotros realmente estamos preparados para aceptar a aquel que nos ha fallado. Estamos preparados como iglesia, inclusive, aquel hermano, aquel compañero de célula que habló, aquel compañero de célula que inclusive pudo hacer y se fue y aún dolió el corazón y él realmente está nuevamente con el deseo de volver a pertenecer. Acuérdense que estamos hablando de lo que es la iglesia y la iglesia es ser. Y cuando yo soy en Dios, yo voy a poder pertenecer. Si yo no soy en Dios, difícilmente voy a pertenecer, ¿ok? Entonces, realmente cuando una persona ha cometido una equivocación y vuelve atrás, y le puede ser duro, porque cuando una persona va y sale y realmente se encuentra con una situación en su corazón de no poder, porque tiene al Señor, porque conoce el principio y quiere regresar, le es duro, es fuerte. ¿Por qué? Porque sencillamente los primeros que señalamos somos nosotros. Y no estamos listos para prepararnos, para aún aceptarlo y que Él pueda realmente llegar nuevamente, ser parte de la familia y cumplir su propósito de vida. Pero cuando ese propósito de vida se cumple en esa persona, puede restaurarse y puede llevar realmente la misión por la cual Dios nos está llamando, ¿sí? Ahora, ¿a quién necesitas aceptar tú bíblicamente como parte de la familia de Dios? ¿A quién necesitas tú hoy que Dios está colocando inclusive en tu mente, en tu corazón, esa persona que quizás tú dijiste, bueno, si se fue, que se vaya? O sencillamente no te importa. ¿Y sabe qué es lo difícil? Que esa persona que quiere regresar no consigue una entrada. Se le cierran las puertas. Entonces no estamos ni tú ni yo siendo parte de lo que es la iglesia, de lo que es la comunión, de lo que es la koinonía, ¿sí? Y el Señor aún en eso nos quiere que hoy reflexionemos. Tenemos la cuarta palabra, ¿sí? La primera es luz, la segunda es unidad, la tercera es aceptación y la cuarta es generosidad. Realmente tú y yo hoy estamos siendo generosos. La koinonía se caracteriza por ser generoso o por compartir los bienes materiales. ¿Cuántos de los que estamos hoy en este tiempo tenemos necesidades? Todos tenemos necesidades. Y por eso que el Señor nos está llamando en este momento aún esta enseñanza que nos está dando para que realmente nos levantemos y evaluemos nuestro corazón si realmente estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y lo vemos en la palabra de Dios. Dice que en los tiempos de Pablo, en 2 de Corintios,
Dice, aquellos primeros cristianos tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua unos con otros. Y lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo del 44 al 45. Dices, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando vemos que eso sucedía en la iglesia primitiva y se evidenciaba el amor los unos por los otros, compartían todas las cosas los unos con los otros, vemos lo que realmente se llevó o que lo que transformó la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esa palabra y lo vemos en la vida de Pablo, Pablo aún da un ejemplo donde dice que la iglesia de Macedonia, que era una de las iglesias más pobres, y aún fue la iglesia que ayudó a la iglesia de Jerusalén. Y vemos ese pasaje de la Biblia, aun cuando ellos tenían el deseo y el anhelo de ayudar, inclusive decían, nosotros queremos hacerlo. Y la iglesia de Corintio, que era iglesia la que tenía todo, la que era muy pudiente económicamente, no participó en la ayuda, en el sostenimiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, fíjense algo importante que vemos en esta palabra de la generosidad. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de generosidad? El Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué el Señor Jesucristo? Porque aún el sacrificio de Cristo no empezó en la cruz. El sacrificio de Cristo, ¿dónde empieza? Ni siquiera empezó con su nacimiento. Empezó en el cielo cuando se despojó de su gloria para venir a la tierra. Y es ahí cuando realmente vemos la importancia de lo que es la generosidad. Tú y yo hoy, ¿hay alguien en medio de nosotros que necesite realmente de nuestra ayuda? ¿Realmente tienes tú muchas cosas y ves a un compañero con una necesidad genuina y sabes que Dios te ha dado todo, pero no te duele por satisfacer la necesidad de otros? Y es ahí donde el Señor llama nuestra atención, porque también tenemos que evaluar cómo es nuestro hermano, si realmente está pasando esa necesidad por negligencia o porque realmente tiene una verdadera necesidad, ¿sí? Tenemos nuestra quinta y última palabra que se caracteriza por el sufrimiento. ¿Cuál es nuestra última palabra? Sufrimiento, ¿sí? Ahora, nosotros, tú y yo, tenemos un enemigo. ¿Y ese enemigo cuál es? Satanás. Ese enemigo aún usa lo que es el mundo y la carne para desviarnos de los propósitos por los cuales el Señor nos creó para estar con Él, para ser y pertenecer a Él, ¿sí? Entonces, las aflicciones del creyente no se deben necesariamente a la desobediencia, sino que con frecuencia se trata de sufrimientos a manos de Satanás, del mundo y de la carne, ¿sí? Y debido a esa participación, inclusive sufrimos. ¿Cuánto hemos sufrido por vivir en la verdad de Dios? ¿Cuánto hemos sufrido por realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto hemos pasado situaciones en las cuales nos ha dolido o en las cuales hemos pasado procesos o circunstancias como un matrimonio, un divorcio, una rebeldía de hijos, una enfermedad? ¿Cuántas situaciones pudimos haber estado viviendo o estamos en este momento viviendo en medio de toda esta crisis que hemos estado viviendo? Pero el Señor nos dice que la coinonía se caracteriza por una cosa, por saber, como dice la palabra de Dios en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando entendemos esa verdad, dice todo, todo. Y ahí cuando comienza el proceso de Filipenses 3:10, donde dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo.
de saber que en este momento nuestra vida está en las manos de Él, que tu vida hoy está en las manos de Dios, que tu vida hoy puede cambiar el rumbo cuando realmente tu corazón entienda que lo que estás pasando, Dios lo va a usar para bendecir la vida de otros. Saber que cuando aún estamos sufriendo esas necesidades y yo quiero participar de esos sufrimientos porque sé que voy a llegar a la estatura de Cristo, yo me voy a levantar, tú te vas a levantar y vas a ver la respuesta de Dios. El sufrir por la fe no es un castigo, sino un privilegio, porque así participamos de la obra del mismo Cristo. Cuando eso sucede en nuestra vida, entonces cada uno de nosotros podemos comprender la verdad. Y lo vemos en el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con él? Sufrió, ¿sí? Y ahí jamás ni tú ni yo pasaremos lo que él pasó. Dice, casi lo matan, fue golpeado, apaleado, apedreado, y nos dice que con cada sufrimiento su sentimiento de cercanía a Jesús aumentaba y se profundizaba cada vez más. Ahora yo te pregunto, con cada situación que estamos viviendo, ¿se está profundizando cada vez más nuestra búsqueda por llegar al conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por entender la voluntad de Dios? Y ahí lo vemos en la palabra de Dios en Corintios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Quién viene a traer consuelo? ¿Quién viene a traer restauración? ¿Quién viene realmente a hacer evidente esa paz que sobrepasa todo entendimiento? El Señor Jesús, a través del Espíritu Santo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Entonces, ¿qué estamos viendo, hijo de Dios, en esta mañana? Estamos viendo la respuesta de Dios, la respuesta que solamente viene de Él. La respuesta que aún en medio de la situación difícil que tú puedes estar viviendo hoy, aún en aquellos interrogantes que hoy puedes tener tu mente nublada, tu mente inclusive bloqueada de no ver la respuesta de Dios, comienza a buscar lo que es la importancia de tu presencia con Dios, de tu comunión con Él, de tu relación con Él, para que puedas comprender que todo lo que hoy puedes estar viviendo, bien sea, hay que revisarlo si es por nuestro pecado, si es por nuestra negligencia, si es por nuestra falta de compromiso o sencillamente es por las situaciones externas, por otros, y ahí es donde comenzamos a evaluarnos, a buscar realmente qué es lo que está pasando en nosotros y comenzar a actuar. La única manera de ver la respuesta de Dios es cuando tú y yo nos alineamos a la palabra. Y ahí cuando realmente comprendemos que la importancia de lo que Dios quiere ser en nosotros es que todo comienza con Él y todo termina con Él. No hay nada fuera de Él. La comunión, el compartir, el participar en todas las cosas del Señor nos tiene que llevar realmente a que eso va a ser de bendición en la vida de otros. ¿Para qué estamos tú y yo aquí? Fuimos bendecidos por Dios, somos privilegiados de que Él nos alcanzó, como decíamos la semana pasada, nos escogió en medio de tantos y hoy estamos aquí, pero estamos llamados para ser luz, tener unidad, aceptación, ser generosos y realmente sufrir, porque en esta vida tenemos que sufrir para poder sacar de nosotros realmente la esencia de quién es Dios en nuestra vida, ¿sí? Yo quiero invitarte ahí donde tú estás, que vamos a tomar este tiempo para orar. Vamos a tomar este tiempo para entregarle al Señor cada uno de estos aspectos de nuestra vida. Y aún evaluarnos, hijo de Dios, aún saber que en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia, en medio de cada una de las situaciones que tú hoy puedes estar viviendo, puedas comprender que la palabra de Dios es la única que va a traer respuesta a tu vida. Señor, queremos darte gracias.
Queremos decirte, Señor, en esta mañana, Dios, que estamos agradecidos contigo por el simple hecho de habernos escogido. Que en medio de tantos que están a nuestro alrededor, tú nos escogiste y nos trajiste a la luz, para que podamos realmente ser luz a aquellos que aún no te conocen. Hoy, Señor, necesitamos que estas 5 verdades de lo que nos habla tu palabra no solamente queden en nuestra mente, sino que se vuelvan acción en nuestra vida. Que el ser luz es dejar que tú seas el que escudriñe nuestros corazones y saques todo lo que no te agrada. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de tratar a otros, nuestra manera de ver la vida y de nuestra manera aún de comportarnos en medio de las situaciones. ¿Cuántas veces aún nuestro testimonio ha manchado la vida de otros? Nuestras actitudes en nuestros hogares, en nuestras casas, familia, matrimonios, sociedad, ha sido una piedra de tropiezo y no hemos sido luz en medio de las tinieblas. Y el Señor nos llama hoy a la luz, pero también nos llama a la unidad, a que seamos uno en ti. Y ahí es cuando vemos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 17 de Juan. Que sean uno, así como tú y yo somos uno, Señor. Que el mismo sentir que hubo en Cristo también lo hay en nosotros. La unidad nos tiene que llevar el amor los unos por los otros, el preocuparnos los unos por los otros. Aún aquella persona que realmente no te cae bien, no está realmente encajando dentro de tus planes, de tu familia, de trabajo, de tu universidad, de tu colegio, realmente tú puedas verla a través de los ojos de Dios y puedas realmente comprender que fuiste llamado a ser luz y fuiste llamados a amar a esa persona, para que luego la aceptes y ella pueda pertenecer a la familia de Dios, como lo dice la palabra. Somos llamados familia de Dios. Pero ¿cuándo realmente se cumple esa frase que está escrita en la palabra de Dios? Cuando tú y yo somos luz. Cuando tú y yo realmente aprendemos a amarnos los unos a los otros. Y vamos a comprender entonces que a través de la luz, de la unidad, de la aceptación, la generosidad va a comenzar a fluir. Aún despojarnos de todo orgullo. No solamente la parte económica, sino nuestra manera de tratar a otros. La manera de aún hablarles con amor. La manera aún de escucharlos, porque muchas veces no los escuchamos y no nos damos a ellos. Y cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, que a través aún inclusive del testimonio mismo del Señor Jesús, Él se entregó por amor. Decidió dejarlo todo por amor a ti y a mí. Y por amor a aquellos que aún no lo conocen, pero que tú y yo somos responsables de llevar esa palabra. Y cuando comprendemos que cuando damos y aún nos encontramos en medio de las circunstancias difíciles y vienen aún los procesos, vienen los sufrimientos, entonces comenzamos a mirar solo a ti, como lo dice la palabra de Dios en Filipenses. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos en esta mañana, hijo de Dios. No lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, en participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él. Y aún lo que dice tu palabra de Dios en Hebreos, reunirnos, amarnos los unos a los otros, aún en este tiempo, Dios. En este tiempo podemos ver aún la necesidad que tenemos de vernos. Y ahí el Señor nos dice en su palabra, no dejar de congregarnos, porque cuando estamos juntos es cuando podemos ver en la alabanza, en la adoración, en ver, Dios, la búsqueda de tu palabra,
y que en medio de todo lo que podemos estar viviendo, aún sufriendo, allí el Señor está preparando tu corazón, preparando mi corazón para realmente usar eso para bendición de otros, sea lo que sea. Nada se escapa de las manos de Dios. Padre, gracias. Hoy queremos ser, Señor, ese vaso en tus manos, que tú le vas a dar forma, que tú vas a comenzar aún a transformar para poder ser de transformación a la vida de otros, Señor. Lo anhelamos, Papito Dios. Anhelamos ser, Señor, para ti, Dios. Tú eres
porque hoy podemos comprender la esencia de lo que es vivir en comunión. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esa palabra. Y porque cada día, Señor, prepares nuestros corazones para estar rendidos delante de ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque es a través del ser contigo que podemos hacer cumplir los propósitos divinos en medio del cuerpo, Señor. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.